Hola, muy buenas, mi nombre es Jenner Fuentes y el día de hoy vamos a hablar acerca de un ejercicio de la asignatura de calor y onda, más específicamente del tema de calorimetría, en donde estaremos resolviendo paso a paso este ejercicio que estaremos leyendo a continuación, en donde dice que un bloque de acero de 500 gramos a 120 grados Celsius se coloca en un recipiente que contiene 1 kilogramo de agua a 20 grados Celsius. Luego se añade un bloque de bronce de 300 gramos a 90 grados Celsius y un bloque de plástico de 200 gramos a 40 grados Celsius. En donde este problema tiene como incógnita la pregunta de que ¿cuál será la temperatura final del sistema? De este problema pues podemos deducir y analizar que se trata de una mezcla de materiales a diferentes temperaturas. Donde también podemos observar que el problema habla acerca de la ley de conservación de la energía, en donde tenemos que el calor vertido por los cuerpos calientes es igual al calor ganado por los cuerpos fríos, donde también podemos deducir que la suma de los calores es igual a cero, pero también tenemos que la fórmula del calor es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura, donde la diferencia de temperatura también podemos expresarla como temperatura final menos temperatura inicial. También podemos observar que el problema nos brinda datos como el calor específico para cada material que estaremos analizando. Esto también podemos expresarlo como de que el calor generado por el agua más el calor generado por el acero más el calor generado por el bronce más el calor generado por el plástico debe ser igual a cero. Pero ya tenemos que el calor es igual a la masa por el calor específico que se encuentra dentro de los datos que ya nos han dado el problema y la diferencia de temperatura. En donde para este caso pues solamente queda nada más que reemplazar valores, en donde tenemos que la masa, bueno, o sea, sería lo mismo como la masa del agua por el calor específico del agua por la diferencia de temperatura. Entonces se saca como temperatura final menos temperatura inicial más la masa del acero por el calor específico del acero por la temperatura final menos temperatura inicial más la masa del bronce por el calor específico del bronce por la diferencia de temperatura más la masa del plástico por el calor específico del plástico por la diferencia. Todo esto igual a cero. Ya teniendo pues esta fórmula, simplemente queda nada más reemplazar con los datos que ya me está brindando el problema, donde tenemos que la masa del agua son 500 gramos, pero aquí se trabaja en kilogramos, pues se hace una conversión para pasarla a kilogramos y quedaría que 500 gramos ya sabemos que son 0.5 kilogramos, quedaría 0.5 por el calor específico, pero el calor específico del agua son 4000.
diferencial, bueno, por la temperatura final, menos la temperatura inicial, pero la temperatura inicial ya tenemos que son 120 grados Celsius. Más la masa del acero, que como ya lo está aquí, tenemos que la masa del acero es de a continuación un pequeño error en una confusión en donde hablábamos del acero, pero no, hay que tener en cuenta que primero empezamos por el agua, donde la masa del agua nos dice que son 1 kilogramo y la temperatura inicial es de 25 grados Celsius y su calor específico es de 4186 joules sobre kilogramos por grado centígrado. A continuación, pues ahora sí, continuaremos con lo que sería el acero, donde tenemos que el acero, en este caso, esta vez sí son 0.5 kilogramos. La masa por el calor específico, pero el calor específico del acero son 490 joules kilogramos por grado Celsius. Por la diferencia de temperatura final menos la temperatura inicial, pero en este caso la temperatura inicial son 120 grados Celsius. Más la masa del bronce, que en este caso serían 300 gramos, pero con la conversión pasaría a 0.3 kilogramos. Por el calor específico, pero el calor específico del bronce son 381 sobre kilogramos por la diferencia menos la temperatura inicial, pero tenemos que la temperatura inicial son de 90 grados Celsius. Más la masa del plástico, y la masa del plástico son 200 gramos, que con el factor de conversión serían 0.2 kilogramos. Por el calor específico, pero tenemos que el calor específico son 2000 joules sobre kilogramos por grado Celsius. Por la diferencia de temperatura, sería la temperatura inicial lo tenemos que son 40 grados Celsius. Todo igual a cero. Para este caso, pues simplemente nada más queda operar y aplicar distributiva dentro de caja o sea, distributiva dentro de lo que está dentro del paréntesis. Y tenemos que, pues la temperatura final, pues para todo el sistema, tanto la temperatura final como la 1, la 2, la 3 y la 4 es la misma. Ok, pues simplemente ya queda operar y tenemos que haciéndolo paso a paso.
siguiendo esta secuencia y estos pasos, seguimos operando normalmente y aplicamos este último para cada uno. Entonces quedaría 4.100. Ok, en este orden de idea, pues siguiendo el paso a paso del ejercicio, pues nuestra incógnita de interés es la temperatura final. Por ende, pues lo que no nos importa lo pasamos del otro lado con el signo contrario. O sea, con el fin de despejar temperatura final. Como este no tiene temperatura final y está restando, pues a continuación lo estaremos pasando al otro lado del signo de igualdad con el signo contrario. Y pues nos quedaremos con nuestro valor de interés. Igual, ahora sí aplicamos lo que mencioné anteriormente. Ok, ahora sí, pues solamente queda nada más que operar y sumar nuestros términos semejantes. Tendríamos que más 245 más 114 más 400. Hacemos un resultado de 4.945. Igual, operamos lo que está de este lado y nos da como un resultado de 10 más 1.400.
resultado de ok, y aquí siguiendo con la operación, como esto está multiplicando, lo podemos pasar de este lado a dividir y nos queda que la temperatura final es igual a sobre operando, tenemos que esto nos da como la temperatura final del sistema nos da un resultado de 32.4 grados Celsius. Eso sería todo y este sería el resultado final de la temperatura dentro del sistema. Bueno, mi nombre es Jaime Fuente Rodríguez y hoy les vengo a explicar el ejercicio 11 de calorías del taller. Como podemos leer en la opción preguntas, bueno, en la figura que nos muestran nos dice, en la figura mostrada, cuántos grados centígrados se debe incrementar la temperatura de las barras A y B para que sus extremos libres se junten. Las barras están separadas. Las barras están embotadas en calor en una pared aislada del calor. Bueno, aquí nos da la hidratación térmica de la barra A y de la barra B. Ahora simplemente tenemos que, con los datos que nos dan, resolver el ejercicio. Bueno, para resolver este ejercicio utilizamos la fórmula de dilatación lineal, que es delta de L igual para no confundirme, la longitud 0 por el coeficiente de dilatación por la diferencia de temperaturas. Bueno, como lo que nos pregunta es en cuánto calor se necesita para que estos dos lados se junten, lo que debemos hacer con la fórmula es lo siguiente. Utilizamos la dilatación lineal de A más la dilatación lineal de E, que es igual a 6 centímetros. Ahora simplemente sustituimos los valores. Entonces, como ya sabemos que esta es la fórmula que necesitamos, entonces sería la longitud inicial, que son 60 centímetros, por el coeficiente de dilatación, por la diferencia de temperatura. Dejamos esto así porque lo que queremos hallar es la temperatura, que nos ayudaría a saber qué grados se debería, qué temperatura se debería calentar para que ellos se junten. Más ahora sí la diferencia de dilatación de bueno, lo que hacemos ahora es simplemente operar estos datos
para después lograr despejar la diferencia de temperatura. Bueno, por cosas alternas a nosotros nos tuvimos que cambiar de lugar. Ahora simplemente, como dije anteriormente, tenemos que multiplicar y dejar el de. Ahora operamos. Bueno, como podemos observar, al hacer la multiplicación nos da este resultado. Bueno, ahora simplemente sumamos estos dos términos. Igual a 6 centímetros. Y ahora lo que hacemos es despejar delta de T. Bueno, ahora simplemente dividimos 6 entre 0.12 para hallar los grados que se necesitan para unir estas dos barras. Y nos da que la temperatura que se necesita para que las dos barras se expandan, tenga una dilatación, es de 50 grados Celsius. Bueno, continuando con el video, ahora voy a resolver el ejercicio 12 de dilatación térmica también. Ahora leemos el enunciado donde dice que los extremos de dos barras mostradas en la figura se encuentran separadas por 5 milímetros a una temperatura de 25 grados Celsius. La barra de la mano izquierda es de latón y tiene una longitud de 1 metro. Y la barra a mano derecha es de acero y tiene una longitud también de 1 metro. Suponiendo que los extremos exteriores de las barras se expanden, se apoyan firmemente contra soportes rígidos, ¿a qué temperatura se tocarán apenas los extremos de barras se enfrenten? Bueno, en este ejercicio nos dice, sabemos que tenemos dos barras, una de latón y otra de acero. La pregunta que nos debemos hacer es a qué temperatura se tienen que calentar para que sus extremos se toquen. Sabemos que cuando un material se calienta se expande, por eso utilizaremos la fórmula de dilatación longitudinal para poder encontrar a qué temperaturas a qué temperatura se deben calentar los materiales para que estos se toquen. Sabemos que la fórmula de dilatación longitudinal es delta de L igual a la longitud inicial por el coeficiente de dilatación por la diferencia de temperatura. Como tenemos dos barras, tenemos que sumar las dos dilataciones para poder encontrar la temperatura dada. Entonces tenemos que hacer delta de L del latón L más delta de L del acero es igual a 5 milímetros. Ahora simplemente
como esta es la fórmula, simplemente reemplazamos los valores, que serían otro, como aquí nos dan la medida de las barras en metros, tenemos que pasar metros a milímetros y sabemos que un metro son 1000 milímetros. Por el coeficiente de dilatación, el de latón es de 19 por 10 a la menos 6. Por la diferencia de temperatura, que sabemos que la temperatura inicial es de 25 centígrados. Bueno, ahora lo que hacemos es simplemente operar y sumar. Ahora, como dije anteriormente, simplemente resolvemos estas operaciones. Bueno, como esto tiene que ser igual a 5 milímetros, ahora simplemente aplicamos distributiva y sumamos. Menos ahora lo que hacemos es sumar términos semejantes. Y estos dos lo pasamos para el lado derecho del signo sumar, igual, y los sumamos. Pasan con signo diferente. Simplemente sumamos esto y luego despejamos la temperatura final.
Eso nos da que la temperatura que necesitamos para que las dos barras se expandan y se toquen es de 186.2 grados centígrados para que esta barra con esta logren tocarse. Bueno, muchas gracias por la presión prestada. Esto fue todo por hoy. Hemos resuelto varios ejercicios del taller y con mi compañero logramos que les guste este video. Gracias.